Habla. Bueno, me llamo Mariposa Blanca, soy cantante y soy bailarina. El nombre que tengo en el DNI no es Mariposa Blanca. Eso es lo que estoy tratando de que la justicia me tire una buena. ¿Cómo es esa historia? El nombre que me pusieron mi madre y mi padre biológicos y de crianza es otro, pero yo estoy intentando a través de unos abogados, y creo que es un juicio civil lo que se hace, que me cambien el nombre por el que yo elegí, que es Mariposa Blanca. Mi madre y mi padre son pedófilos, abusaron de mí sexualmente y me violaron durante toda mi infancia y mi adolescencia, además de todas las otras violencias que se ven en un hogar donde hay incesto, ¿no? Después de tener a mi hija, Luana, que ahora tiene 2 años, cuando la fui a anotar al registro civil, me di cuenta que no le quería pasar ese apellido. Y ahí decidí cambiarme el apellido. Sentí que la familia de donde yo venía, de la que venía arrastrando el apellido, ya no era mi familia. Yo no me sentía parte de la estructura, ni de la herencia conductual, ni de ningún tipo de herencia, y que quería empezar una nueva familia, dándole un nuevo apellido a mi hija. ¿Por qué Blanca? Blanca es por... El motivo más simple y el más sincero es porque soy artista. Mi autodefinición y mi hogar durante muchos años fue el arte, es decir, no solamente canto y bailo, sino que pinté, actué, escribí muchísimo, sigo escribiendo. Y el blanco, la hoja en blanco, el lienzo blanco, el lugar donde vos podés generar algo nuevo, es un espacio de creación. Yo creo que mi personalidad es mi creación. Yo fui mi propia mamá y mi propio papá, entonces es mi creación, mi personalidad y mi linaje que le estoy transmitiendo a mi hija. Y además, esta posibilidad de que cada persona, incluyéndome, puede empezar de nuevo, a tener una hoja blanca y escribir algo nuevo, independientemente del lugar de donde venga. ¿Tu papá qué hacía? ¿O qué hace? Mi padre, yo no tengo idea de qué hace ahora. Hace muchos años que no tengo noticias de ella y de él, cosa que está bueno, ¿viste? Trato como de alejarme de la gente que es tan negativa. Ellos y todo el resto de la gente. ¿Qué hacían antes? Mi padre fue intendente en el pueblo donde yo vivía, se dedicaba a la política. Era montonero en la época del gobierno de Estado. Yo nací en Chile, por eso, nací en el 77, que se fueron de acá por la persecución ideológica. Y después en el pueblo donde me crié, durante un tiempo fue intendente, fue concejal o algo así. Es decir, que era una persona con poder en el lugar donde estaba, que fue una de las cosas... Una persona pública. Claro, fue una de las cosas también que ayudó a que nadie me ayudara. Digamos, cooperó a que, si bien en un momento tuve una internación por una violación, nadie... ¿Nadie te ayudó? No, nadie acusó recibo. Sí, además era un pueblo así muy caudillo, muy machista, ¿viste? Todo el mundo hacía desastres y nadie se iba a preocupar de los niños y las niñas. Sigue siendo así, pero imagínate, estamos hablando de hace 30 años atrás, ponele, cuando era niña, y la situación era mucho peor que la actual. Y en un pueblo de 1000 personas, donde la ley era la ley del cuchillo y de quién era más matón y quién podía más. En realidad, yo a mi madre y a mi padre los identifico como 2 captores, 2 delincuentes que me tuvieron encerrada durante años dentro de un contexto y una ilusión de una familia que no era tal. Yo los veo como delincuentes, entonces siento que sobreviví a casi 20 años de una situación parecida a estar en un campo de concentración o algo parecido, una situación de terror y de miedo extremo y de desfasaje completo de la realidad, la cual me generó un bloqueo de memoria muy grande, es decir, muchos años de no recordar haber sido tan lastimada, y empezar a desbloquearlo recién a los 23 años. Bueno, conectándome con otras personas, otras realidades, fui siendo más consciente de que yo tenía muchos trastornos. En ese momento, a mis 19, 20 años, era alcohólica, bulímica, tenía conductas muy autodestructivas. Tenía muchos problemas de memoria, que son muy típicos de tener un bloqueo.
tenía una percepción muy distorsionada de la realidad, muy selectiva. Buscando resolver la bulimia empecé a hacer terapia y a bailar. Volví a bailar, que era algo que dejé a los 14 años, después de que me hicieron un aborto domiciliario por un embarazo de una violación de mi padre. En ese momento me despedí de mi cuerpo y terminé de bloquear y dejé de bailar, que era algo que me gustaba mucho. A los 23 volví a bailar y haciendo terapia empezaron a surgir los recuerdos. Y ahí empecé todo un camino de sanación muy, muy largo. Estuve 23, ponele 10 años llorando y recordando y yendo a terapia. A mí me han hablado personas por Facebook que tienen 50, 60, 30, de todas las edades, contándome, me pasó lo mismo y sos la única persona a la que se lo conté hasta ahora. Es como súper fuerte. Pero esto de esta vergüenza, esta culpa, esto no poder contarlo, no poder trabajarlo, vivir súper angustiado o angustiada, está relacionado con cómo socialmente se ve. ¿Cómo se ve? Como que sos una pobre persona que te pasó algo terrible de que no te vas a poder levantar nunca. Muchas veces los y las sobrevivientes también se lo toman de esa forma, como que las secuelas te van a acompañar para el resto de la vida y te mataron en vida, y la verdad que no, yo no estoy muerta. Creo, a mí esto me parece súper importante contarlo. A mí me quedó mucha tristeza en el cuerpo, mucha angustia. No es solamente las emociones, como prendida a la piel la tristeza y la angustia. Y creo que una de las formas de sacarse eso y transformarlo es bailando. Y eso socialmente se ve. Viste que en las sociedades más vapuleadas económicamente, muchas veces la gente encuentra como una forma de mantenerse vivo, expresarse a través de la danza y la música, como pasa en Centroamérica o en Brasil o en África. Es decir, pueblos y sociedades muy oprimidas, que han sufrido mucho, que encuentran en bailar y en la música una forma de mantenerse alegres, mantenerse vivos y mantenerse con esperanza. Para mí es muy sano, sana mucho, cura mucho para una mujer o un hombre que sean sobrevivientes poner música y bailar y olvidarse de todo, no importa. Sentir el cuerpo desde otro lugar, sentir emociones que te conecten con la vida, porque es verdad que padecer abuso es como que te conecta con la energía tánatos, con la muerte. Querés morirte. Muchas veces quise morirme, me quise matar, como les pasa a todos y a todas los que pasan por esta situación. Y bailar, cantar, te conecta con la vida y con sentir que estás vivo y que vas a poder. Y sobre todo, que te mereces ser feliz. Eso. ¿Qué se entiende por abuso sexual infantil? Bueno, primero que nada vamos a hacer la primera corrección en relación a la palabra infantil, que como dice Valliberti, el abuso sexual no tiene nada de infantil, porque la verdad es que es parte de la idea que hay de tratar de tapar el abuso lo más posible, de minimizarlo, de convertirlo en algo banal. Entonces la palabra infantil, que es un adjetivo calificativo, lo pone en un lugar como que nada, es un abuso infantil. Y en realidad no, es niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente por adultos. Esa es la manera. O, de última, si queremos, hablemos de abuso sexual en la infancia, ¿no? Porque esta es la primera cuestión. Y tiene que ver con eso, hombres, mujeres, adultos que abusan sexualmente de niños o de niñas o de adolescentes. Abuso sexual significa la intromisión de la sexualidad adulta en el mundo infantil, en el desarrollo del niño que no tiene nada de genital y de pronto la genitalidad lo invade y lo trastorna y lo confunde y lo abruma. Eso es el abuso sexual. Los delitos sexuales tienen poca cantidad de condenas, pocos casos condenados. Y justamente será porque los procesos investigativos para comprobar el delito no son los adecuados, ¿no? No se investiga de la manera adecuada un delito que es muy especial, muy particular, ¿no?
porque ocurre muchas veces, casi siempre, en soledad, y está el perpetrador del delito y está la víctima nada más. No hay estadísticas precisas. En general, de los delitos que se denuncian en Argentina, se esclarece alrededor del 2%, 3% con suerte. En el caso del abuso infantil, si se tiene en cuenta que a su vez se denuncia no más del 10% de lo que sucede, la proporción es geométrica, es decir, que no es que se esclarece el 1 o el 2%, sino que se esclarece el 0,1 o 2%. Por lo tanto, en números redondos sería que de 1000 abusos se esclarece 1 y 999 quedan impunes. Eso lo hace el delito más impune de la tierra. Bueno, mi nombre es Julieta Añasco. Hace 3 años yo digo que desperté. Recordé haber sufrido abusos en mi infancia y creo que hubo un disparador que fue el nacimiento de mi nieto. Cuando él nació, a los pocos meses empecé a sentir mucho miedo, un miedo que nunca había sentido ni siquiera con mi hijo. Y ahí empecé a sentir algo en mi cuerpo que estaba pasando, algo raro, extraño. Y parece ser que estaba ingresando en mi primer crisis visible para mí. Inmediatamente, lo primero que recordé fue haber sido abusada en mi niñez por un cura que se llama Héctor Ricardo Jiménez. Así que lo primero que hice fue buscar en internet a ver si había alguna noticia o decía algo. Y bueno, con la sorpresa de que sí. Habían denuncias del año 96 de unas mamás en Magdalena. Y fue todo muy rápido. Yo empecé a averiguar si yo podía denunciar penalmente. No sé cómo ni por qué, pero sentía esa necesidad de denunciarlo. Y bueno, empecé a averiguar y todas las personas a las que yo les preguntaba me decían que la causa ya estaba prescripta. ¿Cuánto tiempo había pasado? Y 20 y pico de años. Así que bueno, organizamos los scratches. Uno fue en la capilla y otro fue en la puerta de su casa. Y gracias a eso y gracias a los periodistas que fueron ese día a cubrir esos scratches, desde la fiscalía me llamaron para poder denunciar, siempre sabiendo que está prescripta la causa. O sea, él vive en su casa, en su domicilio particular y lejos, bastante lejos de la iglesia donde él celebraba las misas. Y lo que a mí más miedo me daba en ese momento era que vive frente a una canchita de fútbol infantil. Y además, el día que fuimos a hacer la protesta en la puerta de su casa, nos enteramos que los vecinos no sabían que él era sacerdote. Nunca lo vieron vestido de sacerdote, era el abuelito del barrio. Y eso también nos dio un poco de escalofrío, digamos. ¿Y la gente del barrio cómo lo tomó? Muchos se sorprendieron por esto porque no sabían que era sacerdote y algunos se sentían mal porque como ya es un abuelito, es un señor mayor, tiene 84 años y lo conocen del barrio, entonces lo protegen, digamos. ¿Lo protegen? Sí. Exacto. Aparte, hasta me han dicho, bueno, pero ya pasó hace muchos años, como que ya está, como que me olvide. Hubo otras personas que también me dijeron, ¿cómo no lo denunciaste antes? Por ejemplo. Surgen preguntas así también. ¿Y vos qué le respondes? Que no pude. No pude porque yo cuando era niña no sabía lo que estaba pasando y después mis padres quisieron, ya estaba prescripta. Después me olvidé, fui mamá, viví y ahora volvió. Ahora sí lo quiero denunciar y bueno, por eso hice todo lo que hice y lo que estoy haciendo. Porque él sigue vivo y porque desde que yo denuncié y salí en televisión, se han contactado otras personas que han sido abusadas por él, hombres, mujeres,
adultas, y desde el año 60 que él viene abusando sistemáticamente de niños. Lamentablemente estas personas que se han contactado conmigo no se animan a denunciar, ya son grandes. Muchas de estas personas, ni siquiera su propia familia saben que han sido víctimas de abuso por parte de este sacerdote. Hasta ese punto. ¿Crees que es posible el perdón? Es difícil la pregunta. No, a mí no me alcanza. No me alcanza el perdón. Ni yo no los perdono, no. Eso no. Yo, de hecho, sigo perteneciendo a la religión católica todavía, pero no me sirve, no me alcanza, no. Bajo ningún punto de vista. Bueno, mi nombre es Sebastián Cuatromo, tengo 40 años y estoy acá porque cuando tenía 13 sufrí el delito de abuso sexual infantil y también estoy acá porque luego como adulto luché durante muchos años en búsqueda de justicia y de reparación por aquella injusticia de mi infancia. ¿Cómo fue todo ese proceso? Bueno, a los 13 sufrí el delito. Cuando estaba terminando mi escuela primaria, en el Colegio Marianista del barrio de Caballito, siendo mi agresor un religioso y docente del colegio. Otros chicos de mi misma edad, compañeros míos en aquel entonces de fines de escuela primaria, también sufrieron la misma agresión por parte de este hombre. Y los primeros 10 años, a lo largo de toda mi adolescencia, no pude poner en palabras lo que me había pasado. Por ende, no pude pedirle ayuda a ningún adulto, ni en mi familia, ni en aquel colegio. Fueron pasando los años, fui tomando distancia objetiva, física, del universo, del pequeño mundillo donde todo esto había ocurrido, que había sido aquel colegio. Mi vida empezó a transitar por otros carriles, de trabajo, de estudio, y yo creo que todo eso en conjunto, sin saber bien cómo, me llevó una vez, 10 años después, a sorprenderme a mí mismo, pudiendo hablar de lo que me había pasado, pudiendo compartirlo con otro, que en mi caso fue un amigo, un ex compañero de aquel colegio. Y esto también siempre lo cuento, tuve la suerte cuando lo pude compartir con alguien por primera vez de encontrarme con una persona que me creyó, una persona, en este caso un amigo, que rápidamente me hizo sentir que lo que yo estaba contando era algo grave, era algo delicado, algo doloroso. De hecho, nos emocionamos juntos y creo que ese primer contacto, ese primer compartirlo con otro, que para mí fue tan bueno, fue lo que me alentó, me impulsó en aquel momento a poder seguir
compartiéndolo, poniéndolo en palabras. Ya siendo mayor de edad, presenté una denuncia, eso fue en el año 2000, que originó una causa penal que la tuve que luchar durante 12 años, hasta que finalmente en el 2012 logré tener un juicio oral y público por aquellos abusos de mi infancia, más de 20 años después de haberlo sufrido, en los cuales mi abusador fue juzgado y condenado por corrupción de menores calificada reiterada. Yo era un puber, un muchacho muy futbolero, hincha fanático del Club San Lorenzo de Almagro, que tenía en ese momento y tiene al día de hoy como uno de sus máximos ídolos a Héctor Bambino Veira, que en esos momentos, cuando a mí me toca sufrir los abusos a los 13 años, 1989, 1990, este personaje llegó a cumplir una condena judicial por corrupción de un niño. Y como les contaba, en el mismo momento que a mí me tocaba sufrir los abusos, yo iba a las canchas de fútbol acá en la ciudad de Buenos Aires, a la tribuna popular de San Lorenzo, a hinchar por el Ciclón, y en la tribuna de San Lorenzo, alrededor mío, miles de personas adultas, la gran mayoría varones, y entiendo que buena parte de ellos padres de familia, cantaban canciones reivindicando a Veira y burlándose de su víctima, que era un niño y que los medios de prensa de aquel momento habían hecho trascender su nombre, su identidad. Y esta experiencia personal de estar en una cancha y sentir a mi alrededor que esas personas que me rodeaban, esas personas adultas, muy lejos de saber comprenderme o ayudarme ante lo que estaba sufriendo, mi sensación era que más bien si yo intentaba hacer algo me iban a destruir. Siempre lo cuento porque es algo que a mí me marcó muchísimo, fue algo que me hizo sentir claramente que esa sociedad que me rodeaba era cualquier cosa menos una sociedad protectora, una sociedad en la cual yo podía confiar ante este sufrimiento. Es una sensación muy injusta y al mismo tiempo muy compleja. También en mi caso, en la cultura en la cual yo había sido formado, por ejemplo, en aquel colegio marianista donde me tocó sufrir el delito, un colegio que, por ejemplo, todavía a fines de los 80 era exclusivamente de varones, donde imperaba todavía con mucha fuerza lo más estereotipado de la cultura autoritaria, violenta, machista, en la cual ser varón y ser vulnerable, ser varón y sufrir agresiones era una especie como de mérito, ¿no? En el contexto de aquella cultura, lo último que podía ser un varón era débil o exteriorizar sentimientos o sensaciones justamente vinculados con poder admitir que mucho más en relación con los adultos y relaciones de poder mediante, que uno en muchísimas circunstancias estás en una situación de debilidad, de vulnerabilidad. Más bien todo el tiempo era como que todos tratábamos de jugar a satisfacer ese estereotipo del hombre que sufre y no llora, el hombre que no exterioriza sentimientos, que no comparte sensaciones, que se hace a los golpes, que la letra con sangre entra. Digo, todo un contexto de un folclore en muchos sentidos muy similar a aquel que me tocaba sufrir como hincha de fútbol en aquel momento, que bueno, que sin duda me hizo sobrellevar de una manera muy, muy dolorosa y muy triste toda aquella adolescencia sin siquiera poder poner en palabras esta herida, ¿no? Los varones que hemos sufrido abusos somos millones y sin embargo todavía cuesta mucho que nos hagamos presente en la escena pública, que los varones salgamos también a contribuir con nuestros testimonios para dar cuenta de esta injusticia. Es evidentemente todo el peso de toda esta cultura no es retórica, no es cuento. Lo que habíamos pensado era poder iniciar este encuentro preguntándote cómo fue que llegó a vos esta propuesta del libro,
¿Cómo fue tu proceso de investigación? Yo lo que quería hacer no era tanto, digamos, una nota de investigación, sino toda la cuestión cultural y social que hay alrededor del tema de la pedofilia y todo lo que eso implica. Yo dije, bueno, hay ciertos hechos que me llaman la atención, digamos. Hay una industria de la pedofilia. Es decir, más allá de lo que sucede en el ámbito intrafamiliar, hay pornografía infantil, hay lugares que ofrecen chicos, hay proxenetas de chicos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que se produce esta industria. Dije, bueno, y esto no es casualidad, creo yo. Esto está en el terreno de la hipótesis, con un mundo donde entre el deseo y la realidad no hay fronteras. Vos querés esto, vas y te lo agarrás. Y bueno, yo creo que hay algo de eso, y por otro lado que los chicos son ofrecidos como mercancía. Nuestra hipótesis es que nosotros decimos que la infancia es el último orejón del tarro de esta sociedad, que es el colectivo más débil y vulnerable de todos, y que bueno, como sociedad adulta, entre otras cosas, negarle, escamotearle los derechos o vulnerárselos es lo más usual y lo más gratuito. Puede existir alguna falsa denuncia, son estadísticamente en el mundo muy pocas. No quiere decir que no pueda haberlas, pero no solo que son muy pocas, son porcentajes ínfimos, sino que además no se sostienen. Entonces, si se parte de la base de que la denuncia es falsa, hay toda una ideología atrás que es la que la está impulsando, y no porque realmente exista, porque, insisto, es exactamente al revés. La inmensa mayoría de las denuncias de abuso sexual infantil son ciertas. Cuando se hacen las pericias, uno de los elementos que es tomado en cuenta muchas veces es si es verosímil o no el relato que se escucha. O sea, una persona, que es el perito, tiene que decir si el relato que se escucha es verosímil o no. Nosotros muchas veces decimos, cuando a una persona le roban la cartera en el subte, en el colectivo, te roban el auto, cuando vas a hacer la denuncia y tenés que llevar el fiscal, etcétera, nunca nadie dice si es verosímil o no el relato de la persona adulta que va a decir que le robaron la cartera o que le robaron el auto a la vuelta de la casa. O sea, ese punto que está en los niños nosotros lo consideramos realmente negativo. Cuando se está juzgando a una persona que se le robó el reloj, jamás le van a preguntar si exhibía el reloj provocativamente delante de la víctima. Robaron el auto, no le dicen si circulaba con el auto Mercedes-Benz provocativamente delante del ladrón. Sin embargo, a la mujer le preguntan cómo estaba vestida el día que la violaron. Es decir, esa diferencia es fundamental porque tiene que ver con un avance que la justicia es necesario que haga. Y lo va haciendo, pero muy lentamente. Sobre todo porque en la mentalidad de cada uno de los que está juzgando sigue estando presente ese imaginario ancestral de discriminación, de violencia, y sobre todo masculino. O sea, las leyes históricamente han sido creadas por varones, aplicadas por varones, interpretadas por varones, y en esta temática mayoritariamente violadas por varones. Trabajamos con la vista de muchos expedientes y leímos todas las causas y leímos los peritajes y luego leímos las sentencias. Entonces las sentencias, digamos, se apoyan en estas cuestiones que dicen, bueno, entonces no hay suficiente prueba, hacen como que el delito no ocurrió. O sea, no es solo no hay suficiente prueba, queda en libertad. Hay que tener en cuenta que no es sencillo sentarse frente a un tribunal a declarar. Y en ese caso son sometidas y sometidos los psicólogos a interrogatorios durísimos, donde están 2 horas declarando y contando la metodología que utilizaron para llegar a la conclusión, etcétera, de que el abuso existió. Y ahí entonces se le pregunta de repente, ¿usted tiene un 100% de seguridad que esta criatura fue abusada? Y bueno, y ahí depende si la profesional tiene la formación adecuada, va a poder contestar adecuadamente, y si no, no. Si no, va a decir, y 100% no, lo cual en derecho significa una absolución. La realidad es que la respuesta adecuada sería, mire, yo no manejo una cifra, una ciencia de números,
Pues si usted me pregunta en mi experiencia, 20 años psicóloga, si el niño fue abusado, sí, para mí sí, suficiente. Porque te dice que es muy sumiso, qué sé yo, esas señales, gracias, de tratar de integrarlo un poco más. Perfecto, bueno. Bárbaro, bueno, continúen, vamos a darles un ratito más para que también piensen en cuáles ustedes tendrían sospecha y si hay alguno en donde tendrían como la certeza también. Revista pornográfica tiene otra connotación, lo mismo, ¿no? Como depende del contexto y lo que quieran decir. Bueno, la propuesta es empezar a caminar sin dirección y sin usar la voz en este momento, como no hablar. Empezar a circular de manera desordenada, taca, taca, caminamos. Y empezamos a salir del colectivo, del subte, del tránsito. Reconocer la forma en la que caminamos, si estamos cómodas, si nos duele la espalda, podemos como elongar un poquito los hombros, ¿no? Como el sentirnos cómodas, cómodos, cómodes. Caminen más lento porque nos vamos a marear. Muy bien, sí. Van a pasar al centro quienes sean psicólogas o psicólogos. Papá, ninguno. Hacia allá hay una. Muy bien. Trabajadores sociales, trabajadoras sociales. Quienes sean madres. Bueno, ahora sí, nos vamos a quedar, vamos a retirar, no sé qué, yo me voy a cambiar. Acá vamos a poner al centro la no violencia, la autonomía, y hacia afuera del círculo va a estar el abuso y la violencia. Van a dar un paso adelante quienes hayan logrado la independencia económica. Bien, es un momento complejo, bien. Van a dar un paso atrás quienes sientan que no encajan en los estereotipos de belleza. Paso atrás. Quienes alguna vez no hayan sido creídos ante un dolor cuando eran niños o niñas, dan un paso atrás. Van a dar un paso adelante quienes estén organizados, de cualquier forma, quienes se sientan organizados. Van a dar un paso adelante las y los que tienen sexo cuando quieren y como quieren. ¡Epa! Van a retroceder quienes alguna vez en la calle sintieron miedo a una violación. Van a retroceder quienes conocen a alguna víctima de abuso sexual en la infancia. Van a dar un paso adelante quienes conozcan a un abusador condenado. La idea de esto es poder visibilizar, ¿no? Y empezar a ponernos, el norte está claro, y a ver hacia dónde avanzamos y retrocedemos. Bueno. Gracias por poner el cuerpo, que es, sabemos, un compromiso extra. Y ahora sí, lo que vamos a hacer, tenemos una posibilidad de power ahí. Soy mamá de una niña que fue víctima de abuso sexual incestuoso. O sea, fue su progenitor quien abusó de ella. Y llegamos acá porque a partir de esa realidad emprendí un camino que fue el de primero cuidar a mi hija y después tomar cierto compromiso en relación a la problemática. Ella vivía conmigo, nos separamos yo me separé de él cuando ella tenía 1 año y medio, 2. Fui víctima de violencia por parte de él. Cuando logro romper ese círculo, nunca me imaginé que le pudiera hacer daño a ella y bueno, la siguió viendo durante los fines de semana, todos esos años. En los dibujos de ella, que la verdad es que antes nunca había mirado, no me había dado cuenta,
Cuando en esta oportunidad miro, encuentro no solo que estaba dibujado su progenitor desnudo, sino que había una presencia fálica en todos los dibujos, bueno, muchísimos dibujos, y aparte bocas tachadas, soles con caras aterradoras, pero muchos cuerpos desmembrados, pero la cuestión fálica, o sea, penes, era constante en un montón de dibujos. Así que eso fue una herramienta importante para detectar. Se los acerqué a su psicóloga, con desesperación, desde luego, y entre el diagnóstico que ella venía trabajando y los dibujos como otra herramienta, estableció que tenía muchas posibilidades de estar sufriendo abuso sexual por parte de su progenitor, y consigo que en ese momento en la justicia civil, en la que estaba la cuestión de tenencia, le impidieran el régimen de visitas, cortaran el régimen de visitas. Y ahí empieza un proceso que es el de la justicia, digamos, cuando interrumpen el vínculo, me mandan a hacer un diagnóstico oficial, y en ese espacio, que dependía de la Policía Federal, empieza un maltrato importante a mí como mamá. Lo primero, me recibieron preguntando si yo sabía la cantidad de denuncias falsas que había sobre abuso sexual, si yo soy consciente de el daño que le estoy causando o que le pudiera estar causando a un señor, a un buen señor, con una denuncia de estas características, que él no iba a tener vuelta atrás. Y en vez de encontrar contención o apoyo, encontrás una amenaza por parte de la justicia y un cuidado hacia el posible buen nombre del señor estropeado por esta denuncia. A lo que, bueno, pude decirle, bueno, a mí lo que para mí no tiene marcha atrás es la vida de mi hija, ¿no? Mi hija empezó a ser atendida en ese espacio, en Salud Activa, con Cámara Gesell, en el espacio de Cámara Gesell. ¿Qué es la Cámara Gesell? Y la Cámara Gesell lo que permite es que los chicos estén en un espacio terapéutico, pero filmados. Entonces es una herramienta probatoria a la hora de procesos judiciales, o sea, donde puedan ser oídos sin ser entrevistados nuevamente, porque el abuso sexual es algo que no necesariamente se pueda contar o no se pueda contar todas las veces que pretende la justicia que se cuente. El abuso sexual se cuenta como se puede. Entonces, ella lo pudo contar en principio con dibujos y con actitudes. Me pudo decir que estaba triste, me pudo decir algo de lo que vivía en la casa de quien fuera su papá. Y si en un espacio terapéutico en algún momento pueden avanzar en contar, en poner en palabras, puede que no lo vuelvan a poder hacer. Entonces la Cámara Gesell registra, y en teoría debería servir como una herramienta probatoria. No sirvió, lamentablemente. Mi hija en ese espacio de Cámara Gesell pudo decir y pudo escribir inclusive que había sido abusada por su papá, pero cuando llega al juzgado de familia, el informe oficial tardó tanto, la burocracia es tan terrible que mi hija ya, cuando llegó ese informe, mi hija ya estaba en un tratamiento hacía rato. O sea, pude, digamos, llega el informe oficial que hablaba de que nada de eso hubiera ocurrido y que había un corrimiento de la figura o de la posibilidad de que el padre ejerciera su paternidad producto del deseo materno. Le retribuyen el régimen de visitas, que ya llevaba 1 año y pico, y no solo sin ver, sin contacto. O sea que no le preguntan, no la escuchan. Por supuesto que ella en Cámara Gesell también había dicho que no tenía ganas de volver a verlo, no solo ganas, que le daba asco, que le daba terror volver a verlo. Y ese material que estaba a disposición de la justicia no fue tenido en cuenta, y no solo le dieron
la posibilidad de volver a verlo, sino que le dieron la opción de que la viniera a buscar a mi casa el sábado a la mañana y la trajera el sábado a la noche. O sea, ni siquiera una supervisión, ni siquiera un profesional que acompañara esa revinculación. No, que la viniera a buscar el sábado a la mañana. Mis viejos viven en Mar del Plata, así que la decisión de ese momento fue, en conjunto con la psicóloga y con mi hija, que se fuera con mis viejos a Mar del Plata, donde pudiera estar. Me acuerdo el momento en el que lo hablamos y le decíamos si ella a lo mejor iba a estar más tranquila. Y ella lo que dijo fue, no voy a estar más tranquila, voy a estar a salvo. Y se fue como un exilio a los 10, 11 años. Se fue a Mar del Plata. Mientras tanto yo acá tenía que hacer todo lo posible para poder dar vuelta a esa revinculación. Hay otra mamá, me encontré en el camino, que me dijo, demostrarle a la jueza qué tipo de madre sos y que no van a pasar por encima tuyo. Y que si le tenés que ir a prender fuego al juzgado, lo vas a hacer. Entendí que era una causa política. Yo ya llevaba muchos años de militancia y no había hecho el quiebre de que defender a mi hija implicaba una lucha que también tenía un carácter político. ¿Tienes posibilidades de cruzártelo? ¿Vive cerca de tu casa? No vive cerca de mi casa, no sé dónde vive ahora. Era parte del gremio docente porque es maestro. Entonces, es maestro. ¿Trabaja ahora de maestro? Sí. ¿De secundaria o de primaria? Nosotras incluso lo denunciamos en el sindicato y presentamos los informes de la imputación en la escuela. Del sindicato lo corrieron. Del grado no lo corrieron, porque no presenta denuncias de alumnos o alumnas, o sea, es un abusador de hijas, no de alumnas. Entonces, sigue dando clases. Y existe esta idea, te digo lo que existe como creencia popular. Te dicen, no, bueno, pero hasta que no esté probado hay que esperar. Sí, por supuesto. Claro, y entonces... ¿Quién lo prueba? Es la pregunta. ¿Quién lo prueba? ¿La justicia lo prueba? Nosotras con mis compañeras armamos un manual para docentes y armamos un taller específico sobre abuso sexual en la infancia. Y una parte del taller, que implica poner el cuerpo y que implica moverse y desnaturalizar algunas de las tantas violencias de género, siempre hay un dispositivo que damos pasos adelante y atrás. Siempre preguntamos, ¿quiénes conocen alguna víctima de abuso sexual en la infancia? Todas las personas que hacen el taller conocen a una persona que fue víctima de abuso sexual en la infancia. Y después preguntamos, ¿quién conoce a un abusador condenado? Nadie nunca puede dar un paso adelante. Nadie nunca conoció a un abusador condenado. Entonces, esta es la justicia que prueba y no la verdad, no la palabra de una nena. Porque a lo largo de la historia, que era más fácil que ahora, quedar impune, porque lo único que hacía falta es decir los niños mienten. Entonces decían los chicos mienten y durante siglos eso era suficiente para que no se investigara. Hace no mucho, 20, 30 años como mucho, se avanzó notoriamente en la investigación del fenómeno, especialmente de parte de la psicología, y se conocieron más las características y esto hizo que se pudiera avanzar desde determinadas disciplinas y no de otras, porque se avanzó más en psicología, en sociología, en trabajo social, que en el derecho. Y el derecho fue un poco más lento, fue avanzando en cuanto a lo que significa la protección de las víctimas, pero no al mismo nivel que las demás ciencias, las ciencias blandas. Y bueno, y a partir de esos avances ya llegó un punto donde no era suficiente decir los chicos mienten, porque se había avanzado y ya se sabía, por ejemplo, que hasta cierta edad un niño no puede mentir ni tener fantasías acerca de situaciones sexuales no vividas.
Si hubiera algún caso donde esto fuera cierto, ¿no? Una madre que falsamente induce a su hijo a mentir, en primer lugar, en mi experiencia, creo que tuve un caso nada más de esto. Y es fácil de detectar, porque un chico puede contar algo. Vos le puedes enseñar a un chico a recitar algo de memoria. Se puede aprender una canción porque no van a aprender un recitado. Pero se cae por su propio peso por los detalles. Además, porque los chicos juegan. Uno trabaja con dibujos y juegos con los nenes chicos, los nenes. Y no juegan a eso. O sea, los chicos abusados todo el tiempo están elaborando y dando cuenta de lo que les pasó sin palabras. O sea, a veces incluso hay chicos que no contaron nada, no dicen nada. Y en alguna terapia se descubre que algo les está pasando por cómo juegan, por cómo dibujan. Cuando queremos minimizar el abuso o queremos tratar de hacerlo desaparecer de la faz de la tierra, buscamos cualquier argumento para eso. Y el hecho de decir que los chicos mienten es uno de los principales, ¿no? Obviamente que los chicos mienten, pero los chicos mienten cuando la mentira les va a beneficiar de alguna manera. Yo pregunto, ¿en qué va a beneficiar a un niño mentir sobre una situación de abuso que le trae aparejada un drama terrible? Porque si es el padre, digamos, se va a ir el padre, va a perder el padre, se desarma la familia, o sea, un montón de cuestiones que no generan ningún tipo de beneficio al niño. El niño puede mentir, no sé, se le rompió algo y para evitar el reto dice, no, fue mi hermanita o yo no fui, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Pero no van a mentir y ni van a armar una mentira con elementos que ni siquiera conocen. No me gusta nombrarlo porque es como darle entidad, pero hay un síndrome que es falso, que le dicen de alienación parental, donde resulta que piensan que todos los casos de abuso no existen, o sea, no tienen duda. No es como cuando uno ve a un chico que uno se plantea, bueno, eso no es. ¿Fue abusado o no fue abusado? Uno piensa uno a uno, ¿no? El que viene, piensa en ese. Ellos piensan que ninguno fue abusado. Entonces, en este síndrome lo que dicen es que la madre, pues siempre generalmente la madre, lo que quiere es sacarle, alienar al chico de su padre, y que eso como está mal, porque eso es una venganza de una mujer vengativa, lo que hay que hacer es obligar al chico a vivir con el padre denunciado. Y les revierten la tenencia. Ahora no se están animando tanto, pero hay muchas familias donde los chicos están viviendo con el abusador. Cuando se piensa en un abusador, muchas veces la gente piensa que es una especie de loco, de monstruo. ¿Cómo es realmente? No, es el mejor de los mejores, o sea, es un tipo común. El abusador no tiene nada ni de loco, ni de monstruo. Se utiliza eso como es parte de, digamos, de la idea de que bueno, que no, casi que no existen, pero no, el abusador puede ser un vecino cualquiera. Es el mejor papá, el mejor vecino, el presidente de la cooperadora, el que siempre está dispuesto a ayudar a todos. Tiene una característica que es bien específica, que es la doble cara. Tiene una cara hacia el afuera y otra cara hacia el adentro, ¿no? Donde ahí sí es un monstruo para el niño. Pero un monstruo para el niño. Por eso los niños después los dibujan como monstruos, porque ellos los ven así, ¿no? En todos los casos que yo jugué, y fueron muchos, cientos, y nunca una persona acusada y luego condenada reconoció haberlo hecho. Y esto es frecuente en el mundo, es decir, se trata de un delito que a diferencia de los otros es prácticamente imposible que sea reconocido por el autor. No es que no se dé cuenta, es aceptar que lo cometió. Y a los efectos de una reinserción es absolutamente necesario un paso previo. No estoy hablando desde el punto de vista moral, ni ético, ni religioso. Estoy diciendo desde el punto de vista social, del punto de vista de la garantía de las víctimas y de sus familiares, la aceptación como posibilidad de modificación de la conducta. Si quien comete este tipo de hechos aberrantes ni siquiera reconoce haberlo realizado, aún ante la prueba más evidente que haya, y es condenado a 20 años de prisión, etc., y aún así sigue negando haberlo hecho, eso marca una dificultad muy seria a la hora de hablar de cuál es ese nivel posible de reinserción, más allá de que, como dije antes, es absolutamente necesario intentarlo, es obligatorio hacerlo, es un trabajo del Estado, es un deber del Estado hacerlo. ¿Y qué es lo que necesita un niño o una niña para poder superar un abuso? Lo primero que necesita es que le crean.
Esa es la primera cuestión, que su entorno, sus adultos más significativos le crean, que lo protejan, que lo cuiden y que lo lleven a hacer un tratamiento psicológico. Esto es base, ¿no? Es fundamental la imagen del adulto protector en el proceso de sanación, digamos, de vuelta a una vida normal. Y obviamente la intervención, el castigo al agresor, la intervención de la justicia, es parte del proceso terapéutico. Bueno, mi nombre es Rocío Girat, soy sobreviviente de abuso sexual. Estoy acá porque es mi manera por ahí de ayudar. Sigo transmitiendo por ahí mi mensaje, mi experiencia, para que otras personas por ahí lo puedan tomar desde algún punto, digo, para salir desde el infierno, por ahí de que viví yo. Bueno, mi manera de ayudar también es, una de mis maneras es esta. Yo fui violada por mi progenitor durante 4 años. El juicio se hizo en septiembre de 2011. Primero, bueno, que me señaló, transcurrió el juicio, fueron más o menos 18 audiencias en las que nos vimos, duró 3 meses. Viéndolo a él, vos. Viéndolo a él, sí, había posibilidades de que yo pida de que él no esté en las audiencias, por ejemplo, en las que yo declaraba o en las que declaraban mis testigos, pero una manera mía de imponerme ante la persona que en tanto me lastimó, la manera mía de sacar fuerza donde no la tenía, decir sí, que esté adelante, yo voy a poder hablar adelante de él. Como es algo que ocurre entre 4 paredes, nadie más que él y yo sabemos qué es lo que pasó. Entonces, la verdad es una sola y cuando vos la tenés enfrente de tu cara es muy difícil evitarla. O sea, yo no lo hice tanto por mí, sino para que los jueces que estaban ahí, o sea, me expuse yo con el dolor de tener a mi violadora delante mío, para que los jueces vieran cómo reaccionaba él delante mío. ¿Y cómo reaccionó? Bueno, me señaló con el dedo, se levantó, me dijo que era una mentirosa, me desmayé en el medio de la sala. En ningún momento se negó a declarar, todo el tiempo los jueces le decían que declarara, yo esperara que lo hiciera, uno espera por ahí un perdón, es como una fantasía desde el dolor, que uno espera que la persona que tanto te dañó por lo menos se dé cuenta de lo que causó, ¿no? Después, de 2 intentos de suicidio, de escaparme tantas veces de mi casa, de enfrentar al violador 1.000.000 de veces, hoy en día estar para decir, no lo tengo a ningún lado, no me llama el teléfono y él está preso, y para mí es el logro de mi vida. Sí, muchas veces algunas dicen, yo me voy a morir así. No, yo no. Jamás pensé, siempre soñé por lo menos con tener una vida sincera, con el vínculo que pueda construir que sea sincero. Es difícil, pero sí que se puede. Bueno, ahora tenés una compañera. Una compañera, una familia. Una gran compañera, sí. Sí, tengo una gran compañera. Estamos esperando. Ya puedo. Viene Mariana, dale. Y si no me decís, no entiendo. Me parece que tengo que estar de nuevo, ¿no? Cuando hace traca te vos tenés que entrar. Cuando hace taca, Sí, cuando hace traca te venís. Bueno, ella es Mariana, mi pareja. Mi gran compañera era que yo estaba hablando de eso. No te rías. Existe esta idea de que haber atravesado esa experiencia te deja como un estigma, ¿no? Que no te vas a poder sacar nunca. No es el estigma. ¿Qué pensás sobre eso? ¿Qué piensan? ¿De que es posible? Yo no digo que es el estigma, creo que depende de la postura que cada uno se pare. Si yo me paro acá y digo, fui violada y me largo a llorar contándote toda mi historia, y es muy probable que todos vengan a abrazarme y decirme pobrecita. Ahora si yo me levanto y digo, sí, es mi historia, pero la verdad la cargo. Y agarro mi mochilita llena de piedras y sigo caminando, así sea pesadísima. Me vas a mirar con otros ojos, no como pobrecita. Por ahí me vas a mirar, mirá cómo sigue.
Buena onda, mira cómo sigue. Si vos mismo pudiste salir de ese lugar, no sos víctima, sos sobreviviente. Podrías estar 3 metros enterrada bajo tierra, yo digo colgada bajo un árbol, porque yo digo, son tan perversos, tan manipuladores que te llevan la cabeza para donde ellos quieran. Y vos te ves tan acorralada que matarte es la primera opción que tenés. Entonces, sí, sos sobreviviente, estás viva. Hay gente que, viéndolo desde afuera, se pregunta, pero ¿por qué no? ¿Por qué pasaron tantos años y no se fueron? ¿Por qué la gente sigue estando ahí, digamos? ¿Por qué si podés ir y salir corriendo? Ella levantó la mano. Yo fui violada a 16 años, desde los 3 años hasta los 19, por 2 personas. Y uno dice, wow, ¿cuánto tiempo? La verdad que no te das cuenta. Cuando quería acordar, tengo 23 años y dije, 16 años fui violada. A ellos le dieron 8 años por un juicio abreviado. El año que viene salen en libertad. ¿Querés acordar? ¿Cuánto tiempo pasó? Un montón. El tiempo no pasa así. Abrís y cerrás los ojos y pasa. Entonces por ahí pasar la pelota a la otra persona es decir, ¿cuánto tiempo? Nadie se dio cuenta. ¿Y vos en dónde estabas o en qué lugar cada uno ocupó? También de hacerse cargo que muchas personas estuvimos ahí. Yo fui violada con mis 2 hermanas. Mis 2 hermanas también, más de 10 años y 12 años. Y cuando quería acordar, las 3 fuimos violadas por las 2 personas. ¿Y cuánto tiempo y cuántas mujeres en la misma casa? Y en mi casa éramos más de 5 personas viviendo y las violaciones fueron más de una persona alrededor y nadie se dio cuenta. Yo soy de Olavarría. Es un pueblo bastante conservador, sí. Demasiado. Yo tuve que hacer público. Mi caso, en realidad, yo no estaba conforme de que quería hacerlo público. Es algo de que es verdad, la gente cuando vos decís que estás violada o que te violaron, te miran. Sí, pero si te estás riendo. Estás re bien. Quedaste re bien. No, pero... Y te queda, viste, la gente diciendo, ¿estás segura que te violaron? ¿Viste? Cosas así, vos decís, pará. ¿Sintieron que no les creían? Y hay posiciones por cómo uno también se desenrolla en su vida. Yo, en mi vida era cuando uno es violado, tiene 2 mundos. Salir fuera de su casa y adentro de su casa es lo que está pasando. Cuando vos estás fuera de tu casa, haces todo lo posible para escapar de lo que está haciendo, lo que está pasando dentro de tu casa. Entonces, todas las otras consecuencias, lo que la gente ve de que si fumás, ¿a qué edad? A los 13 años, es rebelde. Si te El libertinaje que haces cuando salís de tu casa. Es esa pequeña libertad que dentro de tu casa no te dan, y cuando te dan 2 minutos para ir afuera, haces un desastre. Entonces eso después te vuelve en contra. De decir, pero pará, si es lesbiana. No, pará, si juega al fútbol. No, pará, si esto, no aquello. No, si usa boxer, no, si no usa corpiño. Cosas, viste, que vos decís, ¿en dónde está escrito que una mujer tiene que ser así? Somos personas. Y condicionan por el género. La realidad es que cada una cuadra caminás. ¿Quién no está violada? ¿Quién no fue manoseada? ¿Quién no conoce a alguien que pasó por esta situación? En vez de sorprenderse cada vez que una chica habla, me parece que es importante empezar a ver que esto está en todos lados. ¿Qué hacemos? Es una problemática de género que está arrasando. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el violador que sale y vuelve a violar? Evidentemente no puede salir. A ver, ¿qué respuestas nos dan ante esto? ¿Qué habría que hacer para vos? Para mí no tendría que salir directamente. Tendría que haber perpetua para el violador. No hay cursos para que se curen porque no es una enfermedad. Yo creo que como yo disfruto de estar con una mujer, ellos disfrutan de estar con una criatura. Lamentablemente se tiene que quedar encerrada, porque es una persona reincidente, sale. Lo que me hicieron a mí se lo va a volver a hacer otro, la misma persona. Y eso no lo ven. Solamente ven mi cara, que fue violada por el papá, que era militar, y esa persona va a volver a violar. A ver, también mostremos la cara de él, porque yo digo, este hombre en 5 años sale. ¿En 5 años sale? Sí, 5 años. Acá son condenados a 14. En Argentina, una condena de 14 años y por buena conducta, por cursos. Ya con 3/4 de la condena ya podés salir, tenés salidas transitorias. Él hace 2 años que está preso, 5 años sale. La mitad de la condena. Tal vez lo que a mí me unió hacia ella fue
que sus palabras hizo, como yo no puedo hablar, o sea, me cuesta hablar o no encuentro la manera exacta, escucharla hablar fue un reflejo, así es, un espejo, vos soy yo, ¿viste? Seguí hablando que yo te digo que sí con la cabeza, que es tal cual. Por ahí nos conocimos, ya sabes todo, vamos a conocer lo bueno, construyamos algo bueno. ¿Qué les gusta? Ya que hablas de lo que les gusta. Caminar. ¿Caminar? Caminar. Charlar, tomar aire. ¿Qué nos gusta? Bailar cuando estamos mal, cantar, gritar, llorar. Llorar para desahogar te hace bien, hablar te ayuda a desahogar. Es verdad. Nosotras tenemos 4 caniches y una gata. Historia de los perros, andamos rodando. Para donde andamos con nuestros animales. Eso sí. Y si estamos mal o viste cuando por ahí dentro de nuestro desequilibrio, muchas veces al día por ahí tenés cruces o roces y ya tenés ganas de llorar. Yo, por ejemplo, soy muy sensible ante la menor situación, ya quiero llorar. Bailamos con nuestros perros. Nos ponemos la música bien fuerte y bailamos. Sí, bailamos con los perros. ¿Ellos bailan también? Sí, saltan. Saltan. Sí. Sí, es algo que nos ayuda como a descargar. Es lo bueno de salir del lugar, más allá de todo el trauma que te quede o con lo que cargas. Está bueno. ¿Me puedo ir a fumar un pucho? Invitamos a la comunidad, a los organismos de derechos humanos, a las asociaciones en defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes a exigir al Estado Nacional que se hagan efectivas las condenas impuestas de primera instancia, hecho que prácticamente no sucede, determinando esto muchas veces porque el imputado goza de buena imagen social. Que el Estado se comprometa firmemente a un seguimiento y control de los mismos a partir de que sea otorgada la libertad, luego de cumplir la condena, en todos los casos, a partir del momento que sea aprobado este petitorio. Acá las compañeras tienen el petitorio para quien lo desee firmar. Bueno, ¿todos tienen vaso? Sí. ¿Y tienen con qué brindar? Sí. Dale, dale. Lo primero, bueno, acá hay amigos y familiares que estuvieron ya en el festejo cuando fue el 2012, el juicio después de más de 20 años. Bueno, lo primero, de 3 años y medio para acá, es que hoy estoy acá con Silvia. Así que... Bueno, digo,
Fue justo a partir de ese momento cuando empecé la difusión pública de mi historia que la pude conocer a Silvia, que venía con su propio camino de lucha. Y desde aquel momento del 2012, 3 años y medio para acá, ahora otra maravillosa realidad de este camino colectivo, de sentir que definitivamente mi historia trascendió lo individual, que logré darle ese sentido colectivo y social que tanto esfuerzo, que tanto sacrificio me llevó durante años. La verdad que eso es lo mejor, es lo que hoy estamos celebrando con todos ustedes y con tantísimas compañeras y compañeros de montones de lados que no están hoy acá, pero que por supuesto que están presentes. Y nada, toda la lucha que llevé adelante por lo que sufrió el pibe que fui, realmente ha valido la pena, vale la pena. Así que bueno, es una felicidad estar acá esta noche. Es una mañana cualquiera, y aún recuerdo esos momentos, en que mi voz era silenciada, mi palabra no valía nada. Es una tarde cualquiera, sin embargo más para recordarlo. Cuando veo a todos reír, algún día quisiera estar así. Es una noche cualquiera. Es una noche cualquiera. Y todavía puedo sentir sus manos, me acarician el cuerpo y me lastiman el alma. Niña con ojos color miel, hoy tu corazón se encuentra lastimado, pero el tiempo pasa y los años avanzan. La niña crece y el miedo se desvanece. El monstruo ya no puede callar tu verdad. Ya nadie podrá silenciar tu voz. Ya nadie podrá silenciar tu voz. Ya nadie podrá silenciar tu voz.